Bien amigos, comenzamos Más que Noticias y nos vamos de inmediato hasta el Congreso de la República, donde se encuentra nuestra compañera Cintia Garreta. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Luis, buenas noches. Aquí en el Pleno del Congreso el debate por la interpelación del ministro del Interior, Walter Ban, continúa, pero ahora nos encontramos acompañados del congresista Daniel Abugataz, quien nos va a brindar sus reacciones, ello luego de que el Tribunal Constitucional se rectificara y le diera la razón al Consejo Nacional de la Magistratura al dejar sin efecto el nombramiento como fiscal supremo del abogado Castañeda. Para ello, congresista, denos su primera impresión de eso. Bueno, realmente sorprendido por esta jugarreta que está pretendiendo hacer el Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho en la práctica es decir, pospongo la designación, o sea, reitera que ellos quieren tener la facultad de nombrar al fiscal, lo cual es inconstitucional. Ahora incorporan un fiscal más, o sea, algo que no estaba en el petitorio, lo sacan debajo de la manga y ponen un segundo fiscal en una cola de espera a que se jubilen o se retiren fiscales supremos. Claro, porque lo ha dejado en lista de espera, ¿no? Pero es que, ¿qué cosa es esto? O sea, yo creo que estos tres señores se están burlando del país. Me parece que esto ya es con cachita, como se dice criollamente. Están haciendo lo que les da la gana. O sea, ellos creen que el Tribunal Constitucional es su chacra, que vayan a su casa a hacer lo que les dé la gana. No pueden mancillar de esa manera como están mancillando la imagen del Tribunal Constitucional. Yo espero y estoy seguro que los otros tres miembros del Tribunal Constitucional van a enmendar estas barbaridades que están cometiendo estos tres magistrados y esperemos que se acabe esta situación una vez por todas, porque cuando salió la primera noticia rectifica, no rectifica, no deja sin efecto. Lo que hace es, la pospongo para diciembre, que es el siguiente cambio, o sea, 5 meses más. Persisten en esta violación de la autonomía y facultades inherentes al Consejo Nacional de la Magistratura, violando la seguridad jurídica del país, violando la Constitución, hechos que creo que no podemos tolerar más. En la tarde el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola, lo que decía es que con esto se ha reconocido que se cometió un error y el tema estaría zanjado. No, es peor, porque no solamente se ha reconocido el error, lo han ratificado, porque lo nombran a posteriori y además incorporan a alguien que no estaba en el proceso. Es una aberración jurídica lo que está haciendo este grupo de magistrados. Yo creo que ya como están de salida, están haciendo lo que les da la gana. O sea, realmente es una vergüenza que esté ocurriendo estas cosas en el país. Ahora, la acusación continúa en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Acá ellos, estos tres magistrados, sí van a ser investigados. Van a ser investigados y es muy probable que yo amplíe la acusación ante el Ministerio Público ya por delitos, porque esto ya es contumacia, esto ya es prevaricato, esto ya hay violaciones reiterativas a la Constitución, al Código de Procedimientos Constitucionales. Entonces yo creo que esto ya merita dar un paso más allá, y ir a la acusación ante el Ministerio Público por comisión de delitos. A su criterio ellos sí deberían ser retirados definitivamente. Mira, si por mí fuera, lo saco de las orejas hoy día mismo, ¿no? Cambiando un poco de tema y volviendo ya a la interpelación del ministro del Interior, hemos escuchado por parte del congresista Kenji Fujimori que incluso ha llamado al ministro del Interior como cabecilla de una banda al BAN, que sería más peligrosa que la banda de los injertos. No, yo creo que él estaba refiriendo al gabinete de su papi, ¿no? Porque la única banda de criminales que está detenida en la cárcel son su papi, el asesor personal del papi, Montesinos, y todos los generalotes que tenían alrededor, Hermosa de Ibar y todo. Yo creo que esa es la banda de criminales. Todavía no se da cuenta, Kenji, que las cosas han cambiado. Creo que falta un tiempo más para que se dé cuenta que ya han pasado más de 15 años y que las cosas han cambiado. El pedido conjunto de la oposición es que la Oficina Nacional de Gobierno Interior sea desactivada, cerrada definitivamente. Sí, eso decía Alan García en el 2005. Acabamos de oír que se reunía con 600, 700 gobernadores, hacían campaña por él. Yo creo que es hora de tomar la política en serio. O sea, esta demagogia permanente del fujimorismo, del aprismo, nosotros no vamos a cometer el error. Si es necesario
desactivarla, nosotros apoyaremos. Secretario, aún no es necesario. Mira, yo estoy muy preocupado por la organización territorial del país. A mí me preocupa que el proceso de descentralización no termina de madurar. Hay una confusión tremenda de responsabilidades. Ahí hemos estado viendo en el tema del tránsito que el Ministerio de Transportes, que Indecopi, que Sutran, que el gobierno regional, que el gobierno provincial. Es una pelea de pulpos en la cabeza de la patada. La idea era que estos señores gobernadores deben tratar de construir las raíces que integran todo este aparato, pero aparentemente no lo están cumpliendo, y si no es así, habrá que sentarnos y debatir qué es lo que hay que hacer. Don Luis, el congresista te escucha en estudios. Sí, congresista Bogotá, ¿cómo está? Lo saluda Luis Claros. Volviendo al tema del Tribunal Constitucional, ¿qué opinión le merece a lo que ha señalado el magistrado Ernesto Álvarez, quien ha señalado la posibilidad de una mafia que pretende o pretendería controlar la designación de magistrados supremos y, al final de cuentas, del Ministerio Público? Bueno, quien tendría que responder por esto son aquellos que lo están nombrando, ¿no? O sea, él está nombrando a dos sujetos y ¿cómo va a decir que alguien está? O sea, él está liderando esa mafia. Entonces yo creo que quien tiene que dar explicaciones a la población es el magistrado Álvarez. La población no ha nombrado, el Consejo Nacional no ha nombrado, quien está nombrando es él a través del Tribunal Constitucional, violando la Constitución. Entonces que él responda por la mafia que le está acusando. ¿Y usted considera que esta decisión inicial, digamos, de estos magistrados, de nombrar al fiscal Mateo Castañeda, bueno, que ya ha sido revocada, pero esta situación inicial tuvo algún tema detrás, digamos, teniendo en cuenta que este fiscal tendría alguna afiliación con el aprismo? Mira, yo creo que al margen de los nombres de los fiscales que finalmente no son importantes, o sea, acá es el principio jurídico que se está violando, el Tribunal Constitucional no tiene facultades para nombrar magistrados ni para nombrar fiscales. El tema de fondo es que ellos persisten, ellos no se han rectificado en nada, lo único que han hecho es posponer la decisión. Y yo creo que están agravando su situación jurídica porque además se contradicen y violan el principio elemental del derecho. Tú no puedes ir más allá del petitorio. El Consejo Nacional de la Magistratura y las fiscales del Ministerio Público pusieron nulidades en los extremos que se referían a ellas. ¿De cuándo entró Inostroza en este tema? O sea, eso es absolutamente increíble. O sea, honestamente, yo obligaría a que estos magistrados vuelvan a la universidad forzados ahí, que los encierren en la universidad durante 10 años para ver si aprenden algo, ¿no? Congresista, y volviendo al tema de la interpelación, ha llamado mucho la atención la escasa presencia de congresistas, de colegas de usted. En algún momento incluso se hablaba solo de 40 congresistas que estaban presentes en la interpelación, tanto de las ministras por la mañana y ahora del ministro Albán. Eso lo denuncié yo. O sea, los que están interesados en la interpelación son los que plantean la interpelación. Cuando estuvieron las ministras en la mañana, llegó un momento que habían 3 congresistas de la oposición. Estas jornadas resultan por demás tediosas, sobre todo si has tenido 6 horas hablando, que me disculpen la expresión, tonterías en la mañana respecto a que si puedes tener 48 médicos cubanos en el país o si los convenios los debes. O sea, realmente una conversación que todo el mundo tiene derecho a hablar lo que le dé la gana, a mí me parecen absurdas, que es una pérdida de tiempo ridícula. Entonces ya la gente llega a esta hora, ya está molida, pues. O sea, ¿cuántas horas más vas a seguir con lo mismo? Y además que no llegas a nada. O sea, finalmente hacemos el ridículo y no llegamos a nada. Muy bien, muchas gracias, congresista Daniel Bogotá. Sí, no sé si Cintia tengas algo más que añadir. No, Luis, solo comentarte que aquí el debate continúa y según lo que parece tiene para largo. Ok, Cintia, entonces estaremos retornando contigo en cualquier momento nuevamente hasta el Congreso de la República. Seguimos con la información y hablando precisamente del Tribunal Constitucional, retrocedió y dejó sin efecto el nombramiento de Mateo Castañeda y ratificó en el cargo a las fiscales supremas Nora Mirabal y Zoraida Ábalos. Después de la polémica desatada por la anulación del nombramiento de 2 fiscales supremas, el Tribunal Constitucional dio marcha atrás y decidió dejar sin efecto la designación de Mateo Castañeda. A través de esta resolución, el máximo órgano de justicia ratificó en el cargo a las fiscales Nora Mirabal y Zoraida Ábalos, al considerar que su nombramiento es plenamente válido y legítimo. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola, reconoció que su institución cometió un exceso en el fallo anterior. Sin embargo, destacó que con esta nueva resolución se ha enmendado un error. Esto es destacable
porque son los propios magistrados los que han hecho la rectificación debida. Con esto yo doy por terminado el incidente con el Consejo Nacional de la Magistratura y me parece a mí que lo que quede en este caso es que el Consejo de la Magistratura cumpla lo que está establecido ahí. La resolución señala que el Consejo Nacional de la Magistratura será el que nombra a Mateo Castañeda en dicho cargo, en estricto cumplimiento del orden de méritos y cuando existe una plaza vacante. En comunicación telefónica con ATV+, el magistrado Gerardo Eto Cruz afirmó que la decisión de dicho organismo busca lograr una pacificación con el Consejo Nacional de la Magistratura tras este conflicto. Se deja pues la competencia que siempre le es inherente al Consejo Nacional de la Magistratura. A lo mejor hubo un exceso de activismo judicial de parte de los que hemos suscrito, pero se ubica en el marco de lo que es la tutela de urgencia de estos procesos que ya tienen como 3 años. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional consideró que el Congreso deberá evaluar si insiste con la denuncia en contra de los magistrados que anularon en un primer momento el nombramiento de las fiscales. Y las ministras de Trabajo, Ana Jara, y de Salud, Midori Dejavich, respondieron hoy ante el Pleno del Congreso un pliego interpelatorio relacionado a la contratación de médicos de nacionalidad cubana. Ni los promotores de la interpelación están presentes en el hemiciclo. El oficialismo tampoco se salva del ausentismo. Y es que una sesión que se inicia con apenas el quórum, por momentos tiene presentes a poco más de una veintena de legisladores. Esto a pesar de que son 2 las ministras de Estado que acuden a responder el pliego interpelatorio. El debate, sin embargo, no está exento de puyazos. Yo conozco un congresista, presidente, que apenas ha tenido un problema, no de cáncer, no de una enfermedad difícil, decía, sino en la rodilla, en lugar de irse a Cuba, se fue a Estados Unidos, pues, presidente. Justamente porque los americanos se niegan a vender la pieza, si es que me voy a operar en Cuba, me tuve que ir a operar a Estados Unidos, porque lamentablemente es un producto del embargo. Midori Dejavich y Ana Jara son convocadas para responder 27 preguntas en total por el tema de los médicos cubanos. El deslucido debate, al parecer, las contagia también de algún modo. Cecilia Tait tiene que usar la zurda de oro con mucha diplomacia. Pero yo espero, ministra de Salud, que está muy entretenida leyendo pero deme una escuchadita, por lo menos un minutito, que lleguemos a eso, pagar a los médicos peruanos y que lleguen a eso o más. La ministra de Salud aclara que estos profesionales no atenderán pacientes, solo son cooperantes, expertos que brindarán asesoramiento, asegura. Por tanto, no requieren el visto bueno del Colegio Médico del Perú. El Ministerio de Salud no ha contratado médicos cubanos, por lo tanto no corresponde referirse a ningún régimen laboral. Los cooperantes cubanos brindarán asistencia técnica en el marco de un proyecto que ha sido registrado en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. La versión es ratificada por la titular de Trabajo, que niega que haya un vínculo laboral entre estos médicos extranjeros y el Estado peruano. El caso de los médicos cubanos no se enmarca en ninguna de las modalidades de contratos laborales vigentes en nuestra legislación peruana, por lo que no les alcanza ningún beneficio de carácter laboral. A pesar de no estar presentes por completo, la oposición se muestra insatisfecha con las explicaciones. Aún así, el tema parece acabar aquí, pues no se vislumbra una moción de censura contra las ministras, aunque no falta el fujimorista que desde el escaño pide la renuncia de Midori Dejavich por este caso. Bien, y vamos a retomar el tema de la rectificación hecha el día de hoy por parte del Tribunal Constitucional, y para ello vamos a enlazarnos telefónicamente con el doctor Samuel Abad, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Abad? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto, muchas gracias por la llamada. Doctor, ¿cómo toma usted esta rectificación del Tribunal Constitucional que ha dejado sin efecto el nombramiento del fiscal supremo Mateo Castañeda, y también resolvió que las fiscales Nora Mirabal y Zoraida Ábalos continúan en el cargo? Bueno, en realidad se trata de una rectificación parcial respecto a lo que antes había indicado el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, anula la parte en la cual disponía que se dejan sin efecto los nombramientos de las fiscales supremas Zoraida Ábalos y Nora Mirabal, y si bien es cierto, también se deja sin efecto aquella orden que emitía para que el Ministerio de Economía presupueste plazas, sigue indicando, por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura debería nombrar al señor Mateo Castañeda,
respetando el orden de méritos en la medida que el Ministerio Público le indique que existe plaza. Vale decir, el Tribunal Constitucional le ordena al Consejo de la Magistratura que le pida al Ministerio Público información sobre si existe alguna plaza vacante para Fiscal Supremo. Si el Ministerio Público le dice que hay una plaza vacante para Fiscal Supremo, el tribunal le ordena al Consejo de la Magistratura que nombre al señor Mateo Castañeda. Es decir, hay un cambio, pero es un cambio parcial. ¿Por qué razón? Porque en realidad la controversia de fondo era un tema de motivación, y lo único que podría hacer el Tribunal Constitucional es decirle al Consejo que vuelva a motivar. Acá le está indicando, si hay una plaza, nombra al señor Castañeda, y lo mismo hace en otra sentencia, que acá también acaba de publicarse, indicándole que si hay una plaza para Fiscal Supremo, debe nombrar al señor Inostroza Pariachi. Eso es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional a partir de una sentencia publicada y una rectificación efectuada, colgadas ambas en la página web hoy día. Y a raíz de estas modificaciones de ambos fiscales que usted está mencionando, ¿considera que aún existe en todo caso usurpación de funciones por parte del Tribunal Constitucional o que se ha tomado atribuciones que no le corresponden? En primer lugar, creo que hay una rectificación saludable de parte del Tribunal Constitucional en relación a las anulaciones del nombramiento de las fiscales supremas y de la orden al Ministerio de Economía para que presupueste plazas. Me sigue preocupando el hecho que diga que si hay plaza, el Consejo tiene la obligación de nombrar. El Tribunal Constitucional no puede obligar al Consejo de la Magistratura a que nombre si es que las personas correspondientes no cuentan con la votación calificada que exige la Constitución. Por ello, creo que sería importante saber cuál va a ser la posición del Consejo Nacional de la Magistratura ante estas dos resoluciones que han sido colgadas hoy día en la página web, para ver si ya se ha solucionado definitivamente la controversia o todavía quedan algunos temas pendientes. Pero en todo caso, esta situación se inicia a raíz, tenemos entendido, de un concurso público que se dio en el 2010, donde el fiscal Mateo Castañeda quedó en el tercer lugar, pero sin embargo él no logra ser designado como fiscal supremo, y sí lo hacen algunos magistrados que estaban después de él en el orden de mérito, ¿cierto? Claro, lo que ocurre es que la Constitución establece que para acceder a la plaza de fiscal supremo se requiere superar una evaluación, pero además contar con una votación de 2/3 de los miembros del Consejo. Si no se alcanza esa votación, así yo esté en primer lugar, no voy a ser nombrado fiscal supremo. Esa es la opción de la Constitución, es decir, hay una evaluación, pero a la vez se requiere una votación calificada. Lo que ocurre en estos casos es que acuden al Tribunal Constitucional las dos personas, el señor Inostroza Pariachi y el señor Castañeda, porque consideran que no ha habido una adecuada motivación del acuerdo que no les permitió obtener los 2/3 de los votos. Y el tribunal les da la razón y les dice, Consejo, motiva. El Consejo ha motivado, pero para el Tribunal Constitucional esa motivación no ha sido suficiente. Y la consecuencia para el Tribunal Constitucional de esa insuficiente motivación ha sido ordenarle que si hay plaza, los nombre. Es decir, sería el único caso en el cual, si hubiera una plaza, se nombraría a 2 fiscales supremos sin contar con la votación calificada que exige la Constitución. Serían los 2 únicos casos en la historia peruana que ocurriría eso. ¿Y usted considera que a raíz de esta rectificación parcial, digamos, cómo queda la denuncia presentada por el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto penalmente como constitucionalmente? Bueno, es un tema que tendrá que evaluar el Congreso de la República, es un tema más político. Yo creo que lo importante, a mi juicio, es saber cuál va a ser la opinión del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ha habido saludables rectificaciones, pero aún se le sigue diciendo al Consejo, si hay plaza, nombra a los señores Castañeda y Inostroza Pariachi, pese a que no cuentan con la mayoría calificada que establece la Constitución.
Ahí habría que saber cuál es la posición del Consejo de la Magistratura respecto a esta situación, ¿no? ¿Y usted considera que esta situación genera un precedente negativo, digamos, por este enfrentamiento entre dos instituciones tan importantes en el país? Yo creo que no es conveniente que haya este tipo de enfrentamientos. Lamentablemente se han suscitado y lo que se está buscando es encontrar una salida lo más razonable a esta controversia. Como telón de fondo, creo, y esto me parece imprescindible, que es necesario que el Congreso de la República designe a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro que si el Congreso de la República hubiera designado a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, esta situación, esta controversia no se hubiera producido. Ok, doctor Samuel Abad, muchas gracias por su participación en Más que Noticias. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, esta otra ocasión. Ok, muy bien. Bien amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes los dejamos con la noticia tecnológica de Claro.